Y bueno, vamos a arrancar este programa, porque no hace falta tanto preludio de mi parte. Estamos en comunicación con nuestro querido el doctor Alejandro Turek, destacado oncólogo de la Argentina. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto verlo, doctor, ¿eh? Un placer, un placer. Igualmente, gracias. Bueno, el doctor ayer me comentaba un dato real y un poco preocupante, ¿no? Cosas que habitualmente no se hablan mucho en los medios, grandes medios nacionales. Y algo que deberíamos tomar nota, ¿no? Sobre todo a lo que nos atañe a nosotros, que es la prevención del cáncer, todo lo que hablamos siempre con el doctor, chequeos, prevención. Pero aquí hay un dato importante, porque es verdad lo que me decía el doctor, antiguamente se creía que el cáncer, los tumores, los problemas graves de la vida, venían luego de los 50, 60, en donde recién, mucho más los hombres, empezamos a decir, che, ¿qué pasa acá? A ver, vamos a ver si puedo tener algo. Están los que no van porque a ver si me encuentran algo, ¿no? Pero el doctor aquí nos trae un dato bastante preocupante de los 50 años, promedio para abajo, me parece, ¿no, doctor? Sí, eh, para todos los que hacemos oncología, hombres, mujeres, eh, gente que lleva muchos años atendiendo pacientes con cáncer y a la vez tenemos un 6% de los tipos de tumores más frecuentes que significan el 63% de todos los nuevos casos o incidentes de cada año y podemos calcular el 70% si agregamos los tumores más frecuentes. Lo que está ocurriendo y que no podemos llegar a tener un número exacto es la cantidad de pacientes que tienen menos de 50 años y son los que reciben el diagnóstico tarde con metástasis que ya son tardías en su historial clínico y no sabemos exactamente por qué en los últimos años tenemos un tipo de incidencia y nuevos casos que tienen que ver con hombres y mujeres que están en el tercer, en, la- en pacientes que tienen 20 y pico de años, 30 y pico de años, 40 y pico de años, todos menores que los 50, Uh -huh. y que no tienen que ver con lo que nosotros aprendíamos, por ejemplo, a principios de los 80, cuando todos los pacientes tenían más de 50 años, más de 60 años, más de 70 años. Ha cambiado claramente la incidencia de la edad de los pacientes y no tenemos más que una postura histórica, un dato que tiene que ver con la incidencia y en la que dudamos del por qué. Es Uh decir, -huh. ¿por qué hay pacientes ahora que tienen 60 y pico de años, que es lo común, y ahora empiezan a tener los últimos años eh, mujeres con cáncer de mama que tienen 50 y pico de años, que es lo habitual, contra lo que estamos empezando a ver, que son mujeres de 25, 25. varones de 25, eh, muchachos de 30 que tienen cáncer de recto y no tienen nada que ver con la incidencia habitual. Es decir, tenemos en los últimos 10 años y sobre todo en los últimos 5 años una nueva incidencia que tiene que ver con temas varios y que
se diferencia absolutamente con la historia en todo el mundo, y si dejamos la historia del mundo, nos guiamos por la Argentina, con la incidencia de personas que tienen entre 25 y 45 años, y claramente tiene que ver con una historia nueva. Y entonces tenemos que ponernos a pensar el por qué tenemos pacientes que no tienen cáncer de cérvix uterino porque tienen algunos efectos que nos ayudan a tener esa patología. Por ejemplo, no tienen los factores que pueden tener otros motivos, y entonces tenemos que trabajar en ir estudiando con mucho cuidado una relación que nosotros nunca tuvimos y en la que tenemos que empezar a organizar el por qué nuestras pacientes de primera vez en la consulta en todo el país son pacientes que tienen una edad muy, pero muy inferior a lo que solíamos tener cuando, por ejemplo, yo empecé a trabajar en oncología 40 años atrás. Ujú. Entonces, si nosotros no sabemos el porqué oficial, tenemos que empezar a generar una nueva patología y una nueva educación, pensando en que la gente tiene que empezar a tener información clara, nueva, transversal, donde tienen que empezar a acercarse a cualquiera de los centros de primera línea en todo el país de una consulta que jamás antes tenían que ver con un cáncer, una primer consulta, y eso significa que todo lo que nosotros hicimos en los últimos 10 años está cambiando el diagnóstico por el diagnóstico de nueva neoplasia, y no tiene ningún tipo de acción correcta con lo que antes considerábamos otros casos. Es decir, si alguien tiene clínica de sangrado ginecológico a los 25, 30 años, tiene que hacer una consulta porque nadie va a pensar que tiene cáncer de cuello uterino. Ujú. Si un varón de 25 años consulta varias veces y nos dicen en principio que tiene un sangrado rectal y nadie lo estudia porque dice que tienen hemorroides y resulta que tiene cáncer de recto, y gente que no fuma y resulta que consulta que tiene una teoría incompleta, y resulta que cuando pasa a ser estudiada por especialistas en oncología resulta tener cáncer pulmonar, y cuando tenemos pacientes mujeres muy jóvenes de 30, 35 años que hace varios meses que consultan por nódulos mamarios y no son bien estudiadas y resultan tener cáncer de mama, esto significa para
nosotros, hombres y mujeres especialistas en neoplasias y oncología, un claro aumento de pacientes mucho más jóvenes que lo que habíamos visto en las últimas décadas, y eso claramente tiene que ver con la epidemiología, los nuevos casos y una variante que sí tiene que ver con la historia de la clínica médica, nuevos casos, eh, casos que no tienen que ver con familias que son de antecedentes familiares, sino que son casos esporádicos. Y entonces tenemos que empezar a preocuparnos por una nueva información que debiera ser pública, una nueva, eh, un idealismo diferente en lo que tiene que ver con eh, la información de nuevos casos. Ujú. Y tenemos que averiguar, como pasa en otros lugares del mundo, de a poco, por qué nosotros tenemos una nueva realidad en oncología. Es decir, nosotros ya sabemos que hay gente que fuma y entonces tiene una realidad. La oncología está ligada a diagnosticar a los pacientes que tienen el factor consumo del tabaco como pacientes de primera vez, que ya no tienen 60 o 50 años como antes, sino tienen 30 y pico. Y entre esos pacientes también encontramos los que no fuman. La, la carga de la realidad y la nueva epidemiología, los casos de primera vez, incluso eh, de aquellos pacientes que son realmente una novedad para nosotros, y entonces tenemos que empezar a conversar sobre por qué los pacientes tienen neoplasias con incidencia de una edad muy o mucho más temprana que otras décadas pasadas, por qué la gente tiene una nueva clínica que es mucho más temprana, aunque no hayan fumado, aunque no hayan conseguido tener la incidencia por un consumo de alcohol que es, está fuera de control. ¿Por qué aún gente temprana que no tiene relación con enfermedades que no coinciden con la falta de vacunación para evitar la aparición de enfermedades tumorales que tienen que ver con haber cubierto las enfermedades con relación a algunas patologías que se relacionan con la vacunación que protege infecciones relacionadas a enfermedades infectológicas? Es decir, tenemos que cambiar claramente la idea de lo que conocimos durante los últimos 40 años, donde la edad de la gente, pasado los 50, marcaba más pacientes con cáncer, pacientes de 60 años con más incidencia, nuevos casos por año con cáncer, y finalmente, después de los 65, donde la mayoría de los nuevos tumores significaba que la gente empezaba a tener cáncer a partir, sobre todo, en la incidencia mundial, después de los 65 años. Sí. Esa diferencia de tener toda una incidencia, nuevos casos por año, a partir de los 50, 60 y 65 años, coincide ahora, por distintos motivos que
nosotros conocemos, pero no podemos convertir en algo seguro, tenemos como un subgrupo de pacientes que entre los 25 y 45 años, todos los días, en todas las grandes ciudades de todas las provincias de Argentina, como una nueva etapa en la oncología clínica, estamos hablando de los tumores sólidos, no estamos hablando de las nuevas patologías hematológicas, estamos Ujú. hablando del cáncer de cerebro, el cáncer de pulmón, el cáncer de riñón, el cáncer de mama, el cáncer pulmonar, es decir, hay 6 patologías que incluyen el 63% de todos los nuevos diagnósticos y podríamos agregar que 7 patologías en la Argentina eh, reúnen el 70% de todos los pacientes nuevos de primera vez. ¿Cuál es la diferencia a estos porcentajes que conocemos desde hace muchos años? Que la gente ya no tiene más la edad, por ejemplo, que tengo yo, la gente que tiene cáncer de próstata después de los 65 años. Hay muchos de los pacientes nuevos de primera vez que tienen menos de 50 años. Entonces nosotros decimos, bueno, eh, ¿qué pasó? Los últimos años donde hubo enfermedades relacionadas al COVID tienen relación, no podemos demostrarlo. Algunas patologías que tienen relación con las vacunas que nos dimos para no tener COVID tienen relación, no podemos demostrarlo. Pero claramente la diferencia entre las patologías que tienen que ver con la genética familiar, solo el 10% de las enfermedades tumorales son familiares. Ah, bueno, a ver, yo no sé si este índice es bajo o no, porque históricamente nos hemos guiado por este parámetro. Es Tenemos, igual, ¿no? es el habitual. Las enfermedades familiares neoplásicas son el 10%. ¿Esto es Entonces, alto? ¿Siempre fue así? sí, Ok. pero claramente el 90% que falta, vuelvo a repetir, esto no incluye las enfermedades hematológicas, ahora resulta que son enfermedades no familiares, son enfermedades en pacientes muy jóvenes y con el diagnóstico muy tardío porque tenemos gente de 25 o 30 años que tienen cáncer, que sí van al médico a hacer su consulta, que nadie piensa en la primer línea asistencial, que esa gente, hombres o mujeres, va a tener una neoplasia a los 25, 26 años y cuando llegan a hacer la primer consulta en oncología clínica, tienen cáncer avanzado porque han pasado un par de años haciendo consultas y la primera línea asistencial no hicieron el diagnóstico y entonces llega a nosotros para que la gente tenga más o menos claro, yo tengo un equipo de oncología en un sanatorio que está a 2 cuadras del Alto Palermo, en la capital federal. No atendemos a gente o a la mayoría de gente que realmente vive en Capital Federal. El 82% de nuestros pacientes de primera vez, jóvenes con cáncer, viven en la provincia de Buenos Aires. 5% nos derivan desde distintas provincias, entonces esto está sumando 87%. Solo el 13% de lo que estamos hablando como pacientes nuevos, jóvenes, con tumores que antes no veíamos en el pasado, con neoplasias a una edad muy, pero muy jóvenes, tanto hombres y mujeres, son de la capital federal. Mm, el motivo de la charla de hoy entonces eh, es explicarle a los hombres y mujeres jóvenes, independientemente de su historia familiar, independientemente de las historias de consumo, independientemente del 10% que sí tiene relación familiar
de neoplasias que para nosotros son comunes, como historia familiar. Mi abuelo tuvo cáncer, mi padre tuvo cáncer, mis hermanos tuvo cáncer. Bueno, entonces yo voy a entrar en un grupo de gente que debe hacerse los estudios para Ujú. el diagnóstico temprano u oportuno a una edad diferente. Estamos hablando de quienes no tienen ningún tipo de enfermedad familiar que nos guíe, pero que tienen que tomar por una cuestión de la incidencia, nuevos casos de tumores malignos, a los que si la primera línea asistencial, clínica médica, no les da el diagnóstico y algo que se llama signo, algo que la enfermedad tumoral genera, o se llama síntoma. Yo no me siento bien, tengo 30 años, pero resulta que fui al clínico y le explico que tengo un sangrado y que me dieron una medicación que es para calmar los signos y los síntomas, tengo que volver a insistir. Hoy no nos podemos quedar con una consulta breve de 15 minutos si tengo algo que no es normal. El mensaje que tenemos que dar hoy en el programa es si tienen algo nuevo, si tienen algo que no se resuelve, si el caso vuelve a ser claramente algo anormal, tienen que volver a la consulta y buscar la clínica oncológica, buscar la oncología como una interconsulta y tratar de resolver el diagnóstico con especialistas, porque en toda la Argentina estamos viendo pacientes que tienen cáncer a una edad mucho más temprana que lo que veíamos décadas atrás. No Doctor, importa, ujú, no sí, importa explicarles el por qué, sino que lo que tenemos que tomar en esta información, en la que, como siempre, muy pocos medios públicos explican a la gente el porqué de la importancia de insistir con la consulta e insistir con la consulta con especialistas y con algunos estudios, nosotros tenemos que estar listos como cuerpo médico a estudiar a los pacientes y preferimos consultas orientativas y no con el diagnóstico ya hecho, estudios que puedan descartar el diagnóstico de neoplasia en gente joven y no esperar a que la consulta sea con el diagnóstico de neoplasia y metástasis en distintos órganos. Eso es lo que cambia la oncología de hace 40 años con la oncología del 2024. sí, son todos datos preocupantes y que tienen que ocuparnos a nosotros, ¿no? Doctor, el tema del melanoma y el cáncer de próstata, en general, ¿dónde estamos hoy con esta cuestión? También tenemos que hablar de que son tumores donde altamente se dice, no, pero si no tenés incidencia familiar, no te preocupes. ¿Esto también está variando? Mm, no pasa exactamente igual con las enfermedades que nombré antes, porque el melanoma suele ser una, una enfermedad tumoral que aparece porque no hay una debida educación popular. El 80% del riesgo que tenemos todos por habernos expuesto exageradamente al sol, a los rayos ultravioletas, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de cuidado, lo vamos teniendo entre la niñez y la adolescencia. Entonces, lo otro que sucede es, la gente muchas veces trabaja bajo el sol, peones rurales, gente que trabaja en obras de construcción, sin Ujú. protección del sol, y sí estamos viendo pacientes, hombres y mujeres, con melanoma a una edad más temprana. En el caso del cáncer de próstata no es exactamente lo mismo.
es una de las 5 neoplasias más frecuentes, es la neoplasia más frecuente de los varones, pero no vemos el impacto de pacientes más jóvenes como los que vemos en cáncer de mama en la mujer, cáncer de cuello uterino en la mujer, cáncer colorectal en la mujer y los varones, cáncer renal en mujeres y sobre todo varones jóvenes. Yo diría que el cáncer de próstata sigue siendo una patología que estamos viendo en mayores de 50 años. Pero claramente lo que está sucediendo es que la edad de incidencia de las neoplasias que se podrían curar si los pacientes nuevos, más jóvenes, nos llegan más temprano, está ocurriendo a una edad donde habitualmente nosotros no veíamos esto. Si ustedes se ponen a mirar información de revistas médicas o de revistas que tienen que ver con las sociedades de distintos países, en todos lados dice, si tenés más de 50 años, tenés que empezar a hacerte las endoscopías digestivas, tenés que empezar a hacerte la primer mamografía, tenés que ir al ginecólogo para que te haga el PAP, la colposcopía y el examen ginecológico. Bueno, ahora resulta que tenemos chicas de 27 años que consultan con tumores de mama muy grandes, avanzados. Tenemos muchachos de 25 años que consultan con cáncer de recto y metástasis hepáticas. Es decir, estamos viendo un cambio en pacientes que tienen una edad muy inferior a la que vimos siempre, que tienen un porcentaje de metástasis al momento de consultar con oncología muy importante y que por supuesto tenemos una serie inmensa de nuevos tratamientos, diagnósticos de certeza, nuevas drogas, nuevas combinaciones. Uno podría hablar de nuevas tecnologías disruptivas con mejores resultados, pero cuando el paciente consulta a los 20 y pico, 30 y pico, 40 y ya tiene metástasis, conseguimos una sobrevida muchísimo más prolongada que la que teníamos antes, pero cuando el estadio de consulta de gente joven es con la enfermedad avanzada, vamos a tener muchos pacientes que quedan sin enfermedad, muchos pacientes que viven muchos años con muy buena calidad de vida, pero en el proceso largo de más de 10 años, después van a morir de cáncer. Y esto es el llamado de atención por el cual hablamos ayer sobre qué vamos a conversar. Le queremos explicar a la gente joven que no le preste atención a la situación de, che, si tenés 50 años, hacete tu primer mamografía. Che, si tenés 50 años, hacete la primera endoscopía digestiva. No. Si ustedes tienen síntomas o signos que no son normales y en la consulta que hacen rápido, sin dejar pasar el tiempo, ustedes ven que eso que no es habitual y que ustedes tenían como nueva situación en signos, en síntomas que no desaparecen, tienen que consultar con medicina interna o pedir una consulta con un grupo de especialistas, un equipo de especialistas, porque siempre es preferible tener en claro que estamos viendo pacientes muchísimo más jóvenes que décadas atrás. Y eso es algo que no entendemos exactamente por qué ocurre, porque entendíamos que había pacientes con SIDA y cáncer jóvenes, pero hoy cuando reciben el tratamiento para el VIH no tienen neoplasias como antes, y para que entiendan un ejemplo grosero, una chica de 30 años que tiene un tumor mamario, lo primero que hay que descartar es un tumor benigno, pero lo segundo que hay que descartar es un tumor maligno de mama. Entonces, a lo que nuestra breve conversación de ayer sobre qué hablamos es la gente joven que tiene signos o síntomas de algo que no es normal para su edad y echa la primer consulta o su primer estudio, digamos, más simple, no resuelve eso que no es normal y que no desaparece en pocas semanas, tiene que insistir con otra consulta
y tiene que hacerse otros estudios, porque lo que estamos viendo en oncología es que nuestros pacientes han bajado en promedio la edad de presentación clínica de una nueva enfermedad. Doctor, como siempre, clarísimo, clarísimo. Gracias a la gente que nos ha enviado sus salutaciones, en TikTok también. María Elgue, muchas gracias. Y doctor perdón, Alejandro Turek, muchísimas gracias. Un placer escucharlo como siempre. Gracias por su tiempo. A usted por darnos la posibilidad de comunicarnos con la gente. Que tengan buen día. Fuerte abrazo, doctor. Hasta luego. Gran profesional de la salud, siempre clarísimo, el doctor Alejandro Turek, uno de los especialistas más destacados de nuestro querido país, la Argentina. Y nada, siempre agradecido por su gentileza de atendernos.